2 días después era la Pascua y los ácimos. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban con engaño el modo de prenderlo y darle muerte, pues decían: no sea durante la fiesta, para que no se amotine el pueblo. Hallándose en Betania, en casa de Simón el leproso, mientras estaba a la mesa, vino una mujer que llevaba un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza. Algunos de los presentes, contrariados, mostraron su indignación y se decían: ¿a qué viene este derroche de ungüento? Se podía haber vendido este perfume en más de 300 denarios y darlo a los pobres. Y se indignaban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho conmigo una buena obra. Pues a los pobres siempre los tenéis entre vosotros, y podéis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho lo que ha podido, anticipándose a ungir mi cuerpo para la sepultura. Os lo aseguro, donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, se hablará también de lo que ella ha hecho, para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírle, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba una ocasión propicia para entregarlo. Primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos y preparemos para que comas la Pascua? Envió entonces a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro pregunta: ¿dónde está mi sala en que coma la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala grande en el piso de arriba, alfombrada y dispuesta. Preparad allí para nosotros. Salieron los discípulos, llegaron a la ciudad, y encontraron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó con los 12, y mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: os lo aseguro, uno de vosotros, uno que come conmigo, me entregará. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿acaso seré yo? Él les dijo: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Ciertamente que el Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le hubiese valido a ese hombre no haber nacido. Mientras cenaban, tomó pan y, dicha la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando luego el cáliz, dio gracias, se lo dio y bebieron todos de él. Y les dijo: esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos. Os lo aseguro, ya no beberé del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y recitado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Y les dijo Jesús: todos os escandalizaréis, porque escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que haya resucitado, os precederé a Galilea. Pedro le dijo entonces: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le respondió: te lo aseguro, tú hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Pero él con más insistencia decía: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Lo mismo decían todos. Llegaron a una finca llamada Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras hago oración. Se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir pavor y abatimiento. Y les dice: triste está mi alma hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y tras adelantarse un poco, se postró en tierra y rogaba que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu en verdad está pronto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo y oró repitiendo las mismas palabras. Y al volver otra vez, los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados y no sabían qué responderle. Vuelve por tercera vez y les dice: ¿dormís aún y descansáis? Basta, ha llegado la hora. Mirad, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Enseguida, cuando aún estaba hablando, llega Judas, uno de los 12, acompañado de una turba con espadas y palos de parte de los príncipes de los sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El traidor les había dado esta señal: aquel a quien yo bese, ese es. Prendedlo y conducidlo con cautela. En cuanto llegó, se le acercó y dijo: Rabí, y le besó. Entonces le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. En respuesta les dijo Jesús: ¿como contra un ladrón, con espadas y palos, habéis salido a prenderme? Todos los días estaba entre vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero cúmplanse las Escrituras. Entonces, abandonándole todos, huyeron. Un muchacho le seguía cubriéndose el cuerpo con una sábana. Lo detuvieron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Condujeron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los príncipes de los sacerdotes, ancianos y escribas. Pedro le había seguido de lejos hasta el interior del atrio del sumo sacerdote y estaba sentado con los sirvientes, calentándose junto al fuego. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testigo contra Jesús para darle muerte, pero no lo encontraban. Muchos, en efecto, atestiguaban en falso contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, testificaban en falso contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho por mano de hombre, y en 3 días edificaré otro no hecho por mano de hombre. Y ni aun así concordaban sus testimonios. Levantándose entonces el sumo sacerdote y puesto en el centro, preguntó a Jesús: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Pero él callaba y nada contestó. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgándose sus vestiduras, dijo: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos le juzgaron reo de muerte. Algunos comenzaron a escupirle y tapándole la cara le golpeaban diciendo: adivina. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el atrio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, fijándose en él, le dijo: también tú estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que dices. Y salió fuera al vestíbulo de la casa y cantó el gallo. La criada, tras observarle, volvió a decir a los presentes: este es de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí decían a Pedro: seguro que eres de ellos, porque también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a perjurar: no conozco a ese hombre del que habláis. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Entonces se acordó Pedro de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. En cuanto amaneció, se reunieron en consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y escribas, esto es, todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos?
Y él le respondió: «Tú lo dices». Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato se quedó muy admirado. Por la fiesta solía dejar en libertad a un preso, el que ellos pidieran. Se hallaba en prisión uno llamado Barrabás, con otros sediciosos que en un motín habían cometido un homicidio. La turba subió y comenzó a pedir lo que solía conceder. Pilato en respuesta les preguntó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los príncipes de los sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes instigaron a la turba para que les soltara a Barrabás. Pilato de nuevo les dijo: ¿Qué queréis que haga entonces con el rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar: «¡Crucifícalo!». Pilato les decía: «Pues qué mal ha hecho». Pero ellos gritaban con más fuerza: «¡Crucifícalo!». Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo condujeron dentro del patio, que es el pretorio, y convocaron a toda la cohorte. Le visten de púrpura y le ciñen una corona de espinas entretejidas. Y comenzaron a saludarle: «Salve, rey de los judíos». Y golpeaban su cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, le adoraban. Después de burlarse de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus vestidos. Entonces lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba por allí, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que volvía de su granja, le fuerzan a llevar la cruz de Jesús. Lo conducen al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucifican y se reparten sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. El título de su acusación estaba escrito: «El Rey de los Judíos». Con él crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban le insultaban, moviendo la cabeza y diciendo: «Bah, el que destruía el templo y lo edificaba en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz». Del mismo modo, también los príncipes de los sacerdotes, a una con los escribas, burlándose entre ellos, decían: «Salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos». Incluso los que estaban crucificados con él le insultaban. Y al llegar la hora sexta, toda la tierra se oscureció hasta la hora nona. Y a la hora nona, exclamó Jesús con una fuerte voz: «Eloí, Eloí, lema sabactani», que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Algunos de los presentes, al oírlo, decían: «Mirad, llama a Elías». Corrió entonces uno a mojar una esponja en vinagre, y sujetándola a una caña, le daba de beber diciendo: «Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo». Pero Jesús, dando una fuerte voz, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El centurión que se encontraba frente a él, al ver que expiraba así, dijo: «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre las que estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al atardecer, como era la parascebe, esto es, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del Sanedrín, que esperaba también el reino de Dios. Y con valentía se llegó hasta Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya había muerto. Al asegurarse por el centurión, entregó el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó y lo envolvió en la sábana,
Lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca y rodó una piedra a la puerta del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde era puesto.